¿Qué pasaría si civilizaciones enteras, rebosantes de vida, simplemente desaparecieran? Imagina que fueran engullidas y sus secretos quedaran sepultados por las arenas del desierto. Acompáñanos en un viaje fascinante y descubre la asombrosa historia de estos mundos reclamados por la Tierra. Las civilizaciones perdidas del desierto, más allá de la Atlántida. El desierto, ese paisaje que a menudo imaginamos como un lienzo vacío y árido, es en realidad la cápsula del tiempo más grande del planeta. Sus arenas no solo ocultan, sino que también conservan capítulos enteros de nuestra historia. Bajo su superficie yacen reinos olvidados, monumentos y ciudades que desafiaron los límites de la supervivencia. Hoy, en Historia Top Prime, nos adentraremos en lo desconocido para desenterrar lo que muy pocos han visto. ¿Estás preparado para explorar mundos perdidos y descubrir civilizaciones sepultadas bajo capas de tiempo y arena? Los primeros descubrimientos. Caminamos por un corredor de piedra rojiza. Al fondo, una fachada que parece de seda tallada en roca. Estamos en Petra. La vemos 1000 veces en fotografías, pero hoy la miramos con otros ojos. Bajo el famoso tesoro duermen tumbas y ofrendas de los nabateos. Dicen los arqueólogos que el 80% de la ciudad aún no ha sido excavada. Petra no solo fue un puerto terrestre entre Arabia, Egipto y el Mediterráneo, fue también una máquina de agua, capaz de domesticar la lluvia. Sin embargo, cuando el comercio cambió de rumbo, el silencio fue entrando por las gargantas, pero la piedra guardó el secreto. Hasta ahora, templos, tumbas, túneles, presas y canales se combinan con un paisaje único de arenisca roja. Petra, descubierta en 1812 por el explorador suizo Johann Ludwig, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985 y forma parte de la lista de las 7 maravillas modernas del mundo. Ahora nos trasladamos a Palmira, en el desierto sirio, famosa por sus ruinas monumentales. Fue la capital del imperio de Palmira bajo el reinado de la reina Zenobia en el siglo III. Una ciudad donde el desierto dibujó columnas que parecen palmeras en procesión y el tiempo aprendió a pronunciar nombres griegos, arameos y latinos en la misma frase. Fue emporio, ruta y frontera. Pero también fue noticia por lo que duele decir, la destrucción intencionada de su patrimonio. Palmira nos recuerda que el patrimonio es, a la vez, tesoro y rehén, que la cultura no se defiende sola, y que, sin comunidad, hasta la piedra más noble es vulnerable. Cruzamos al sureste de Turquía. Nos espera Göbekli Tepe, un conjunto de recintos con pilares en T decorados por relieves de zorros, serpientes y aves. Allí, hace 15.000 años, alguien levantó arquitectura monumental antes de la cerámica, las ciudades y la agricultura. Para ponerlo en perspectiva, las pirámides de Giza fueron levantadas a partir del 2630 a.C., lo que significaría que este yacimiento es alrededor de 8.000 años más antiguo. ¿Qué significa esto? Que el relato lineal, primero granjas, luego templos, está llena de matices. Tal vez fueron los rituales o las reuniones simbólicas quienes empujaron a grupos dispersos a organizar el trabajo y la logística a gran escala. Hagamos una pausa para ordenar ideas. Si Sumer fue la primera gran civilización urbana de Mesopotamia, con escritura y administración hace unos 5 a 6.000 años, Göbekli Tepe nos habla de otra cosa, de la capacidad humana para coordinar, tallar y significar el paisaje mucho antes de la ciudad-estado. Nos confunde y nos obliga a mirar la prehistoria de manera muy diferente. Ahora viajemos a Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo, descubierta en 1922. Donde la arena se mezcla con arcilla y río, emerge una ciudad que parece moderna por su trazado en cuadrícula, drenajes cubiertos, estandarización de ladrillos y una gran piscina que aún hoy inspira hipótesis. ¿Qué desmiente Mohenjo-Daro? La idea cómoda de que la sofisticación urbana se escribió en un solo idioma y en una sola región. Aquí hubo planificación, higiene y escala comparables a las grandes urbes de su tiempo. Y, sin embargo, su escritura sigue sin descifrarse del todo. Es como si la ciudad nos hablara en voz alta a través de calles y alcantarillas, pero sus diarios siguieran cerrados con llave. Civilizaciones enterradas bajo las arenas.
A lo largo de los siglos, 3 fuerzas han actuado como martillos del destino en los desiertos. Primero, el clima. Periodos de sequías prolongadas pueden transformar un jardín en un laberinto de sal. Donde antes llovía lo suficiente para regar palmerales, los monzones se desplazan, los ríos cambian su curso y los acuíferos se agotan. Segundo, la economía. Una urbe del desierto vive del tránsito, de caravanas que pagan peajes, de artesanos que venden a viajeros, de impuestos sobre la sal, el incienso y la seda. Tercero, la violencia y el azar. Un terremoto que rompe cisternas, una epidemia que vacía talleres, una guerra que arrasa depósitos y bibliotecas. El desierto no perdona los errores. Una muralla mal reparada, un pozo contaminado, un año sin cosecha, y el equilibrio se rompe. Los camellos no llegan y las ánforas quedan vacías. El zoco cierra antes del mediodía para ahorrar agua y los niños juegan con cuentas de vidrio que ya nadie compra. Las familias discuten frente al mapa del pozo. ¿Queda otro verano? ¿Otra cosecha? Y un día, el último grupo se marcha al amanecer. Se llevan ídolos pequeños, cuentas, cuchillos y un puñado de semillas por si acaso. Dejan atrás los hornos, las inscripciones a medio tallar y una lámpara con aceite suficiente para una noche más. Nadie volverá a encenderla. Descubrimientos desde el cielo. El desierto ha sido un libro cerrado durante milenios, y de repente alguien encendió una luz desde el espacio. Ya no hace falta cavar, solo algoritmos, cámaras multiespectrales y radares capaces de leer diferencias de temperatura de unas décimas. Bajo esa luz aparecen líneas rectas donde creíamos caos, recintos donde solo veíamos piedras y ciudades donde jurábamos que no había nada. Ahora viajamos a África, Arabia y los Andes para conocer 3 historias que cambian lo que pensábamos sobre la vida en la aridez: los garamantas, los constructores de Mustatils y la civilización de Caral. Nos trasladamos primero al corazón del Sáhara, Libia. Allí, en uno de los lugares más secos del planeta, floreció un reino que las crónicas grecorromanas redujeron a nómadas bárbaros. Y sin embargo, las imágenes satelitales y las prospecciones han revelado otra verdad. Más de un centenar de granjas fortificadas, aldeas y ciudades con muros de adobe que aún se alzan hasta 4 metros. Hablamos de los garamantas, de 1 a 500 después de Cristo. Ingenieros del desierto que hicieron posible lo imposible. ¿Cómo sobrevivieron? Con la tecnología del agua. Pozos encadenados y galerías subterráneas que llevan el caudal a kilómetros sin que el sol lo toque. Esa máquina hídrica alimentó huertos, palmerales y barrios completos, y convirtió los oasis en auténticos nodos del comercio transsahariano. De pronto, el viejo tópico se cae. No fueron apéndices de nadie. Fueron un estado bereber con urbanismo, administración y escritura, capaz de abrir rutas que unían África interior y Mediterráneo. Mientras el clima aguantó y el tráfico de caravanas latía, los garamantas prosperaron. Cuando la aridez apretó y las rutas variaron, la arena volvió a reclamar su reino. Pero su legado quedó grabado bajo las arenas, esperando a que los satélites lo contaran. Cruzamos ahora al centro de Arabia. Hace 7000 años, mucho antes de las pirámides, comunidades prehistóricas levantaron miles de estructuras rectangulares de piedra. Las llamamos mustatils, rectángulos, y durante siglos pasaron inadvertidas. Desde el aire, sin embargo, forman una constelación que asombra. No era una economía del agua, era una cultura del sentido. Reunir al grupo, fijar una identidad, pedir lluvia y fertilidad cerca de lagos estacionales y wadis que hoy son cicatrices secas. Donde los garamantas edificaron para sostener la vida, los mustatils levantaron para ordenar el mundo. Volamos al otro lado del mapa, costa central del Perú, hace 5000 años. En el valle de Supe, la civilización Caral levantó pirámides, plazas y barrios sin murallas ni armas a la vista. Una sociedad que eligió el intercambio, la música y el consenso como columnas de su casa. Y entonces llegó la prueba, una sequía de 130 años que secó ríos, quemó cosechas y obligó a moverse. Subieron río arriba, a unos 600 metros de altitud, más cerca del deshielo de montaña. Mantuvieron su tejido cultural y no levantaron murallas. Cuando todo empujaba al conflicto, Caral eligió organizarse. Su lección viaja intacta hasta nosotros.
Ante la crisis, la comunidad puede ser más fuerte que la espada. La cápsula del tiempo. Se vislumbra para la próxima generación de arqueólogos la tentadora posibilidad de encontrar nuevas ciudades perdidas en regiones desérticas inexploradas gracias a los avances en la tecnología. El uso de inteligencia artificial y de imágenes avanzadas ha permitido descubrimientos sorprendentes. Bajo las arenas de algunos de los mayores desiertos del planeta han salido a la luz antiguas civilizaciones que desafían el relato oficial. Nos trasladamos al presente. Por primera vez, no entramos al desierto por la puerta de una caravana, sino desde el cielo. Satélites que recorren el planeta a cientos de kilómetros de altura devuelven imágenes capaces de leer lo que el ojo no ve: trazos geométricos, líneas rectas en mitad de la nada y manchas de humedad donde hoy solo hay arena. Hoy, el desierto empieza a hablar de nuevo. Cada vez que un satélite captura el mismo punto con otra luz, cada vez que una campaña devuelve coordenadas que se convierten en trincheras de excavación, cada vez que un análisis de polen fosilizado reconstruye qué crecía aquí hace 2000 años. Las civilizaciones perdidas del desierto nos devuelven un espejo nítido. La humanidad es, a la vez, resiliencia, innovación y vulnerabilidad. El desierto mantiene el veredicto. Las sociedades que se adaptan juntas perduran. Las que ignoran sus límites desaparecen bajo la arena. La era de los descubrimientos. La Atlántida encendió el mito, pero el planeta guarda muchas Atlántidas. Ciudades sumergidas y civilizaciones sepultadas que prueban que la historia no ha terminado de contarse. El 71% de la Tierra es océano y un 33% de su tierra es desierto, dos inmensos archivos donde laten rutas, templos y nombres olvidados. Hace 11.000 años, el Sáhara era un jardín de lagos y sabanas. Apenas hemos levantado la primera capa de arena. Ahora, con inteligencia artificial y arqueología satelital, el mapa vuelve a abrirse. La tecnología alumbrará pasajes ocultos. La ciencia les dará sentido. Y nuestra curiosidad, esa brújula que no se rinde, completará el relato. Porque mientras existan arena y agua que mover, la humanidad seguirá encontrándose a sí misma. Ese es nuestro legado perdurable. No dejar nunca de buscar. Y en esa búsqueda, el mundo revelará, una y otra vez, las infinitas historias que esperan ser descubiertas. Si has disfrutado este documental, suscríbete a Historia Top Prime, activa la campana para no perderte ningún episodio y deja tu like y comentario. Así ayudarás a que sigamos descubriendo y compartiendo la historia como nunca antes la habías visto. Gracias por formar parte de la comunidad HTP y no olvides nunca lo más importante. Si es historia, es Top Prime. Nos vemos en el siguiente vídeo.